Ya ustedes saben. Y yo orgulloso de los dos, porque, óigame, los Domínguez es una familia muy sonoro. Tenemos mucha familia por ahí también envuelta en la política. Entonces, imagínate, por los dos lados me ha tocado. Así es, bueno, esperábamos tener una bienvenida a nuestro invitado, candidato presidencial Ramfis Domínguez Trujillo. Y vemos que sí, que se dio bien, porque lo primero que dijo es que estaba todo muy lindo y muy organizado, o sea que eso es lo que se buscaba. No, señores, esto es un orgullo encontrarse así con una emisora aquí en Barahona, de verdad que hermosísimo. Una pregunta, ¿cómo que aquí en Barahona? Aquí hay muchas Sí, cosas. Sí, como que se escuchó como minimizado, no, aquí en Barahona. No, para nada, señores. Ahora mismo me encontré con alguien que me dice, su papá fue aquí jefe de la Fuerza Aérea del destacamento y eso fue así, duró mucho tiempo aquí como comandante. Y él ama el pueblo de Barahona y a mí me encanta. Una de las cosas que a mí más me indigna es que el pueblo de Barahona no se le da el reconocimiento por el valor turístico, sobre todo. Venía hablando alguien de, ¿cuál es la playa más hermosa que tiene el país? Digo yo, ustedes han visto la playa de San Rafael aquí. Es un espectáculo. Entonces, no, al contrario, yo siempre saco la cara por Barahona, incluso digo que el aeropuerto de María Montés es un aeropuerto que se tiene que convertir en un aeropuerto realmente internacional, porque nosotros tenemos que abrirle la puerta al turismo aquí en esta zona tan olvidada. Y yo le digo, me molesta que sea porque no es solo Barahona, es todo el sur, es una zona totalmente olvidada, porque no aportan votos, porque aquí hay 5 o 6% del voto. Entonces los políticos dicen, bueno, si no van a votar aquí, todo se le da recursos a donde la gente vayan a votar. Esa es la costumbre, lamentablemente. Esa es la tendencia que se ha tenido en la politiquería dominicana. No en la política, porque la política es una ciencia muy bella, una ciencia muy compuesta. Y vemos destacar que, ya que usted hace mención de nuestras playas, no solo San Rafael es la playa una de las más bellas del país, Sí. sino que también Los Patos, porque nuestras playas tienen la particularidad de que tienen río, o sea, río y playa, Sí. que convergen el uno con el otro, y eso es algo, un fenómeno. Eso es un fenómeno natural muy bello, y de hecho en el este y otros puntos turísticos del país, sin menospreciar, la mayoría de lagos, playas son artificiales. Totalmente, eso es así. No, Barahona es un sitio hermosísimo. Tenemos grandes, bueno, anda con nosotros el director nacional de Juventud, que es su familia de aquí, también de los Pérez Espinosa de aquí. Y tengo mucha familia, los Bergen, que son muy amigos de nosotros. Tenemos grandes amigos aquí de Barahona, o sea que me da mucho placer. Y tenemos un gran equipo trabajando aquí también. Creo que estoy dando la espalda de excusa. No, es que teníamos que movernos de lugar, porque por las transmisiones en vivo, que quizás la gente a través de su radio no sabe, aquí nos están enfocando con cámaras, teléfonos, por todas partes. Esto y parece una rueda de prensa. Sí, el invitado se veía solo de este lado y yo estaba para allá, entonces teníamos que cambiarnos. Entonces tenemos 2 mujeres bellas en cada esquina, Así para es. adornar el escenario. Vamos a iniciar, vamos a hacerle preguntas a nuestro invitado, que yo sé que la gente quiere saber muchas cosas sobre él. Uno entra a Wikipedia y quizás lee su biografía y ya sé sobre quién es Ramfis Domínguez Trujillo. Pregunta. Pero vamos a saber un poquito de usted, de dónde proviene, porque la gente lo viene conociendo. Y yo empecé a escuchar de usted a partir del año 2016 y yo dije, wow, ¿cómo? Un familiar de Trujillo. O sea, para mí fue sorpresivo y quizás mucha gente quiere conocer un poquito de dónde proviene usted, dónde nació. Bueno, yo nací en Estados Unidos, producto de una limitación que nosotros teníamos, que no podía venir mi familia aquí a República Dominicana hasta el año 2000. Entonces yo duré 30 años de mi vida fuera de la República Dominicana, deseando como loco venir aquí, conocer a mi país. Y nosotros en el año 2000, siendo Hipólito Mejía presidente, que es primo de mi papá, por eso digo yo, por los Mejía Domínguez, hay que sacar la cara por los Domínguez también. Entonces, a partir de ese momento tuve yo la oportunidad de venir aquí a República Dominicana, de recorrer todo el territorio. Yo siempre digo que ahí es que yo me enamoro del país, ahí es que yo me enamoro del dominicano, porque es diferente cuando tú recibes gente allá en Miami, o recibes gente en Nueva York, o conoces gente en Europa, dominicanos que se han trasladado allá, que van de vacaciones, y eso es otra cosa, verlo aquí en su entorno ya geográfico, dentro de este hermoso país, que como he dicho yo, pese a haber tenido la oportunidad de recorrer todo el mundo, óyeme, no hay sitio como República Dominicana. Este es el país más increíble del mundo y con el ser más especial que somos los dominicanos. Y pues nada, soy un empresario, empecé mi primera empresa a los 21 años. He tenido mis altibajos, mis éxitos y mis fracasos también, como todo ser humano.
Y pues llegué aquí, me encontré con muchas grandes dificultades al tratar de desarrollar mi propia empresa. Aquí en el año 2007 me fue muy mal y tuve que dejar los chelitos allá en Estados Unidos y seguir trabajando allá, que es donde tengo mis empresas. Pero me mudé aquí en el año 2002 para tratar de hacer vida cotidiana y recorrer todo el territorio nacional, que para mí fue lo más importante, descubrir todas las bellezas que nosotros tenemos. Y realmente fue a empujones y garrotazos que me metieron en este asunto de la política, porque pese a haber tenido muchos amigos políticos en Estados Unidos, nunca había querido incursionar, porque decía, comparto contigo plenamente, la ciencia de la política es hermosísima y realmente si nos ponemos a ver el contexto histórico mundial, realmente todos somos políticos. Pero la realidad es que ese proceso se ha desnaturalizado y aquí en República Dominicana ha llegado a unos puntos donde nosotros tenemos que transformar la política para poder hacer las grandes transformaciones que aspiramos para la República Dominicana. Y pues en esa tesitura decidimos encabezar un proyecto político y empezamos en el 2012 a recorrer todo el territorio nacional y la gente dice, pero acá, pero tú no, fue en el 2016 que tú empezaste, digo, no, fue en el 2012 que nosotros empezamos a recorrer el país y si habían 2 o 3 gente donde quiera, en Barahona nosotros vinimos y nos juntamos, creo que con 6 o 7 gente al principio y así sucesivamente por todo el territorio nacional. Lo que pasa es que en el 2016 fue cuando la gente ya como empezaron a reconocer de que diantre un nieto de... No, y de hecho en Wikipedia sale ahí, 2016. Sí. Si usted se va ahí sale que en 2016 usted inicia el tema de la política y pues uno quizás se lleva de ahí. Sí. Pero yo como he leído un poquito sobre su trayectoria, vi justamente ese dato. Yo dije, bueno, pero quizás él llegó antes al país, porque me imagino que no va a llegar sorpresivamente en el 16 y decir yo quiero ser presidente o yo quiero aspirar a algo. No, en el 2016 se volvió un poco más notorio porque me ofrecieron la vicepresidencia de uno de los partidos emergentes, posición que yo, o candidatura que yo rechacé en ese momento, justamente porque entendía que estaba un poco inmaduro para aspirar a semejante cargo y quise trabajar un poco más el tema del programa de gobierno. Yo soy una persona que cuando me inmerso o cuando me dedico a algo, es algo que me gusta realmente estar inmerso en esos temas, conocer bien el entorno y tener propuestas propias. No me gusta contar que me digan, y yo no, una de las cosas que yo hago es que yo le digo a los estrategas míos que siempre tratan de imponerse y decir, no digas esto, no digas lo otro, vamos a hablar de esto. Yo digo, no, los temas míos son míos y no dejo que me escriban discursos ni nada, sino que yo hablo desde el sentimiento, lo más profundo de mi corazón. Exacto, no tiene su discurso escrito. No, para nada. Nunca. No tiene un equipo detrás que le escribe para que se diga lo que se debe de decir. Nunca. Yo escribo todos los discursos míos. Eso es todo, importante, muy todo. importante, porque yo pienso que sale como más natural, sale de verdad los proyectos que se quieren llevar a cabo, no así como que memorizado, como que con una botella aquí. Que se preparó y estratégicamente para él. Sí, y sabe lo bonito que tiene, que yo le digo a la gente, mira, cuando la gente me pregunta, ¿cómo yo sé que tú no vas a cambiar? Le digo, mira la primera entrevista, que creo que fue en el 2010, por ahí, y mire la última de hoy, no va a variar un solo punto, porque son cosas que nacen del sentimiento del corazón, de lo que yo quiero y he querido hacer siempre por mi país. Eso es lo importante. Yo creo que la coherencia política es justamente lo que nos ha llevado a donde estamos ahora, porque todos los políticos buscan gente. Yo incluso el otro día debo hacer una anécdota que no la he hecho públicamente, pero lo voy a decir aquí, aunque no voy a decir, me voy a reservar el nombre, pero yo me siento en un vuelo de Miami para acá y de repente se me siente una persona al lado que yo no conocía. Y cuando en medio del vuelo esa persona abre su computadora, tenía el fondo atrás el nombre de él, que es un estratega de uno de los, vamos a decir, de los candidatos en este momento, puntero. Y cuando yo veo ese hombre arranca y le empieza a escribir el discurso de cabo a rabo, debo decir que en el vuelo de 2 horas yo me lo leí completísimo. Eso no es trampa. No, porque yo no usé nada de él. Al contrario, él me ha copiado muchísimas cosas mías. Ya ustedes saben, ya lo dije. Ay, concho. No he dicho el nombre. No he dicho el nombre porque ya la gente sabe quién es. Pero cuando ese hombre se paró, yo no sé. Ay, Dios mío. Todas las posturas me las han copiado. Cuando el estratega se paró, que me vio en el asiento, él no me había reconocido porque tenía me imagino que se asustó. Se le abrieron los ojos y me dijo, ay, yo no lo había reconocido. Y hasta un chicle le ofrecí todo en el vuelo. A pesar de ya esta anécdota muy ocasional y muy oportuna, por cierto, hemos notado en el estudio de la personalidad de Ramfi como político, no como persona, como político, que siempre ha sido muy directo,
muy objetivo y de una manera muy personal ha planteado sus sentimientos. Entendemos esto. A mí me interesa saber, personalmente, ya que Ramfi tiene tantos arraigos barahonero, tanta relación barahonera. La gente Su quizás no padre sabe fue eso. comandante del destacamento de la Fuerza Aérea cuando existió en Barahona. O sea, ¿qué tendría Ramfis Trujillo para ofrecerle a Barahona como su provincia, digamos, preferida políticamente, en el sentido de que ya él mencionaba que tiene todo el potencial y no ha sido desarrollado? Entonces yo entiendo que por tal comentario, de llegar a suceder que usted pueda colocarse la banda presidencial, ¿qué usted le ofrece a Barahona como pueblo turístico? Mira, realmente debo decir dos cosas. Lo primero es que yo tengo una política y es de no comprometerme a hacer nada en ningún pueblo. Y le voy a decir por qué. Porque es una gran mentira. Los políticos siempre llegan a los sitios y lo primero que te dicen, no, yo quiero un hospicio, te voy a construir el hospital, te voy a construir la carretera, te voy a hacer... Yo digo, señor, uno no sabe con lo que se va a encontrar, si va a tener los recursos, si ese va a ser el punto más conveniente. Entonces yo digo a la gente, si ustedes quieren una promesa, le traigo a los otros políticos que se comprometen a hacer lo que ustedes le pidan. Sí, pero no trata directamente una promesa, no, un ofrecimiento. No, pero yo le voy a decir ahora lo que tiene el pueblo de Barahona que va a recibir de un gobierno de Ramfis Domínguez Trujillo. Lo primero es lo siguiente. Nosotros en un gobierno de Ramfis Domínguez Trujillo vamos a descentralizar el gobierno. ¿Qué significa eso? Señores, ¿quién centralizó el gobierno? Trujillo en el 1930, donde creó el poder omnímodo de la primera magistratura, pero eso no se ha transformado. Desde la muerte de Trujillo hace 60 años, seguimos con el mismo sistema de institucionalidad gubernamental. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a descentralizar el gobierno. ¿Para qué? Para que cada provincia maneje sus propios recursos, para que el gobernador de aquí sea elegido por el pueblo. No Pero yo que supuestamente las cosas son así, porque según los libros de historia, posterior al gobierno de Trujillo, entonces se descentralizaron los poderes del Estado. No, al contrario. Supuestamente así es que vivimos. Sí, en realidad los poderes del Estado sí, pero la institucionalidad no. No, la institucionalidad se mantiene igual. Lo único es que el presidente no ostenta el mismo proyecto, vamos a decir, de afianzamiento del poder que tenía en una dictadura. Necesariamente Exacto. se ha descentralizado porque tenemos tres poderes ahora, que es la primera magistratura, el poder judicial y el poder legislativo, pero que realmente existió en la era de Trujillo también, pero lo peor manejado por él. Exacto. que ahora se ha diseminado un poco, vamos a decir, el poder. Sin embargo, todavía el poder emana del presidente de la República y no debe ser así. ¿Qué pasa, por ejemplo? El Procurador General de la República, el presidente de la Cámara de Cuentas, los gobernadores, ¿quiénes lo designan? Con la aprobación del Congreso, pero ustedes saben que el Congreso se maneja con un maletín lleno de billetes. Bueno, porque aquí no se promulga una sola ley, sino es a base de papeleta, y yo lo digo responsablemente porque yo sé lo que es así. Óigame, entonces nosotros tenemos que descentralizar el gobierno para darle paso a una verdadera democracia, donde el gobernador sea elegido por los moradores de cada provincia, los jueces sean elegidos por los moradores de esa provincia, pero que asimismo los recursos de aquí los manejen ustedes mismos, y que sean las provincias que le aporten al gobierno un porcentaje, un 10, un 15%, un 20% quizás, para manejar los gastos y las necesidades nacionales. Eso va a transformar el sistema. En el Gran Santo Domingo tenemos casi 3 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque la gente dice los cuartos están en la capital. Yo tengo que irme para allá a trabajar porque ahí que están los chelitos. No, así es que se piensa aquí. Claro. Incluso para estudiar, los jóvenes terminan el bachillerato y todo el mundo está pensando, yo me voy para la capital, yo me voy para la capital, porque es que realmente tampoco es que hay muchas oportunidades en las provincias. Entonces, eso es lo primero. Vamos a descentralizar y poner en manos de ustedes su propio destino. Ustedes van a decidir lo que pasa con los recursos. Pero más allá de eso, nosotros tenemos un plan para el turismo, que yo he dicho, vamos a convertir San Cristóbal, porque yo soy de San Cristóbal, originalmente, digo, mi papá va a decir, no, tú eres santiaguero, pero bueno, yo me siento de ser de San Cristóbal y de Santiago también, para que estemos claros. Son raíces. No, son raíces, después me van a atacar los cibaeños. Pero convertir en San Cristóbal en la puerta del sur. Nosotros queremos impulsar el turismo de aquí. Siempre he dicho de convertirle el aeropuerto de María Montés, que es un aeropuerto internacional, entre comillas, porque por el hecho de recibir 2 o 3 vuelos pequeños, no lo hace un aeropuerto de carga, no lo hace un aeropuerto internacional, donde pueda aterrizar un 727 cargado de gente de Europa, donde pueda llegar un 747, es un aeropuerto internacional, y eso es lo que yo quiero, porque es una posición geográfica que le abre a todo el sur. O
sea, hasta Pedernales, donde nosotros relajamos muchísimo, porque eso es prácticamente otro país, de lo lejos que está de la capital. Pero entonces el sur necesita realmente un punto de acopio, un punto centro. Y yo he recorrido el sur muchísimo, porque aquí hay problemas que le han dado la espalda por completo. Yo estuve en febrero, recorrí desde Pedernales hasta Dajabón para conocer los problemas de la frontera. Pero que realmente tenemos que impulsar no solo el turismo aquí, también la agricultura. Que aquí hay muchas facetas de la agricultura en la que se le ha dado la espalda, al igual que en todo el territorio nacional. Hoy por hoy estamos utilizando solamente el 16% de las tierras hábiles para cosechar. Tenemos que llevar eso al 100%. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana la columna vertebral del país tiene que ser la agricultura. No solo el turismo es algo que nos adorna, que nos favorece y que va a fortalecer la economía, pero principalmente la agricultura, porque tenemos una de las tierras más fértiles y es una gran bendición de Dios y le hemos dado la espalda, completamente. Siendo Ramfis Trujillo, como persona, un hombre tan visionario, un hombre tan innovador de ideas nuevas, frescas para nuestra política, porque no estamos acostumbrados a este tipo de política. Siendo Ramfis de esta personalidad mencionada, ¿cuál sería la posición de Ramfis Domínguez Trujillo ante la corrupción constitucional, ¿verdad? Desde corromper la Constitución hasta las instituciones públicas, hasta llegar a la personalidad del presidente? ¿Cuál sería la posición de Ramfis Domínguez Trujillo y qué sería el accionar, la maquinaria de acción que llevaría a cabo en un futuro gobierno o en un posible gobierno de él? Mira, lo primero es que yo he dicho que al otro día, no el mismo día de la toma de posesión, pero al otro día, el 17 de agosto, nosotros vamos a ponerle un impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno, a todos. Y eso tiene que ser por ley, que cuando salga un gobierno de turno, a todos los funcionarios le tienen que poner un impedimento de salida, y lo tienen en muchos países. ¿Para qué? Para hacer una revisión de bienes. Si el que no tiene hecha no tiene sospecha, que sea de 30 días, 40 días, 60 días, y que sea obviamente que todo funcionario público diga, bueno, yo voy a aceptar este cargo, pero yo sé que al final de la jornada me va a tocar un impedimento de salida de 60 días para hacer una revisión de bienes, pero vamos a imponerle un impedimento de salida a todos los funcionarios de turno. Pero no se hace rendición de cuentas en este país, porque yo tengo entendido, se hacen rendiciones de cuentas. Sí, se realiza rendición de cuentas. Quisiera yo saber qué pasa después de ahí, porque yo sé que se hace rendición de cuentas en funcionarios que exhiben unas fortunas que de un año para otro crece de manera mágica, exactamente, se puede decir así. Nosotros tenemos que despolitizar ese sistema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a crear una comisión independiente de ciudadanos con abogados para revisar esos expedientes. Y los que no puedan justificar su fortuna, vamos a someterlos a la justicia. Entonces, luego de sometidos a la justicia, los vamos a condenar. Y luego de condenados, le vamos a caer atrás a todos los que se han robado. Yo tengo en mi poder una lista con la que me han favorecido de funcionarios que tienen recursos en Europa y en las islas. Y los bancos donde están, o sea, no es un asunto escondido que nadie sabe. Yo sé dónde está, yo lo puedo decir. Lo que pasa es que eso es una cosa que nosotros nos vamos a reservar para accionar, porque si lo decimos ahora, pueden mover esos chelitos. Entonces, nosotros vamos a caer atrás a todo lo que se ha robado para despojarlo de eso y devolverlo al funcionamiento. Yo soy de lo que dice que el 60% del endeudamiento del país está en los bolsillos de los funcionarios y le vamos a caer atrás. Vamos a meterlos presos y como en la reforma penitenciaria nosotros vamos a poner los presos a trabajar. Yo he dicho que a los funcionarios de turno nosotros los vamos a ver asfaltando las calles, embelleciendo la ciudad en sus trajitos de rayita para que la gente sepa que al pueblo no se les roba. No se los roba. Y tenemos que hacerlo así. Señores, lo que pasa es que todos los políticos están confabulados con el sistema. No hay un solo político, lo digo responsablemente, no hay un solo candidato a la presidencia, no hay uno que le pueda decir, no, yo no tengo contrato con el gobierno, no, yo no tengo un funcionario en el gobierno, no, yo no tengo un familiar que ha sido favorecido por el gobierno. Todos están confabulados con el gobierno. Entonces, ¿cómo tú vas a trancar a una gente? Porque si uno de los candidatos va a meter al presidente preso, a cualquier funcionario le van a decir, ven acá, hay el contratico de concreto de tu cementera, ¿qué vamos a hacer con esto? Señores, no puede pasar. Entonces, tenemos que tener un candidato independiente y por eso es que Ramfis Domínguez Trujillo ha calado, porque yo no tengo cola que me pise ni compromiso con nadie. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Usted sabe que uno de sus eslogans que a mí más me llama la atención es el de mano dura. Y yo, mano dura. Usted habla, sin dictadura. Sí, sin dictadura. Usted siempre se ha referido
en las otras entrevistas que he tenido la oportunidad de ver suyas, a los temas de migración, de corrupción y de delincuencia. Y yo creo que en estos tres es que usted más se ha enfocado en lo de su eslogan de mano dura. Sí, así que totalmente. desglóseme un poquito eso, para ver si la gente entiende que mano dura no es que va, porque hay gente que tiene creencias, que usted va a empezar a poner carta blanca, Sí, lo que decíamos va a al empezar a inicio. poner carta blanca, que maten a todo el que sea delincuente. No, espérense. Tú sabes que hay cosas que uno hace mercadológicamente cuando entra en una campaña que a veces uno dice, "Ven acá, ¿lo hago o no lo hago?" Pero el eslogan de mano dura incluso no viene por la dictadura de Trujillo ni por un régimen de fuerza, Mire sino que es hay una mucha gente que lo expresión. piensa así. Claro, pero tú sabes Sí, cómo da a hace esa entender expresión eso. del presidente Álvaro Uribe de Colombia, que la frase de él que me encantó, mano dura con un corazón grande. Esa era la frase de él durante la campaña y a mí me encantó tanto porque yo dije, mira, aquí lo que hace falta es un régimen de consecuencia. Aquí hace falta mano dura, sin lugar a duda, pero con un corazón grande. Mano dura para los delincuentes, mano dura para los corruptos, mano dura para los que se meten aquí ilegalmente para usurpar los derechos de los dominicanos, pero un corazón grande para escuchar las plegarias del pueblo y resolver los problemas de los dominicanos. Señor, hay que dejar algo claro. El candidato más demócrata que ustedes van a conocer aquí en la República Dominicana se llama Ramfi Domínguez Trujillo. ¿Por qué? Porque yo duré 30 años en los Estados Unidos y conozco a tesitura, al dedillo, lo que son los elementos de la democracia, lo bueno y lo malo, pero de la más grande democracia del mundo. Y todo el programa de gobierno de nosotros, de la A a la Z, lo que va en aras de crear las condiciones para una verdadera democracia. Totalmente, eso es lo que yo abogo, eso es lo que necesitamos. Y yo siempre he dicho que todos los problemas en la República Dominicana se resuelven en democracia. Hace pocos días, Ramfis, que en las redes sociales, como dicen, es el alma del que no tiene voz. Se estuvo difundiendo una información que de hecho no pude corroborar y quisiera y que mejor estaría que de su propia mano. O sea, que usted mismo sea quien o afirme o desmiente tal información. Estuve leyendo en las redes sociales, Ramfis, que su partido, luego vi que usted de hecho decía que usted no tenía nada que ver. Pero me llamó la atención porque digo, es el aspirante a presidente del partido. ¿Cómo es que el partido toma una decisión de esa magnitud y no se lo hace saber? Que él alega ignorancia ante esto. Y es que el partido al que usted pertenece, el PNVC, había hecho un acuerdo con el gobierno. De hecho, para apoyar al candidato de turno, al candidato oficialista, al candidato de mención y al candidato famoso. El señor Penco. Entonces, yo quiero saber cuál es la posición de Ramfi Trujillo ante este acuerdo del PLD con el PNVC y cómo usted alega tal ignorancia de que no lo sabía. Mira, lo primero es que no es para apoyar al candidato presidencial, sino a apoyar 3 candidatos puntuales del Partido de la Liberación Dominicana a nivel municipal. Y eso lo estoy haciendo aclarando, pero no para apoyarlo, porque yo rechazo tajantemente esa alianza. Y debo decir que le hicieron totalmente espaldas mías. El presidente del partido se desapareció durante 2 días, yo cayéndole atrás, llamándole, para ver, porque nosotros acordamos consensuar cualquier tipo de alianza. No pude dar con él, por eso cuando yo voy a un programa de televisión me hacen el planteamiento, yo digo, no, nosotros no hemos hecho ningún tipo de alianza, y después tuve que publicar ese video donde yo digo, mira, me están hablando de una alianza, yo no conozco tales alianzas, y el presidente a los 2 días de ese video es que me manda a mí la copia de las alianzas. Sin embargo, desde el primer momento rechacé esas alianzas, y cuando llegó el momento de impugnarla, porque hay plazos, nosotros impugnamos esa alianza, que está ahora mismo ante el Tribunal Superior Electoral por medio de los candidatos, y el próximo 13 de diciembre viene la primera audiencia. O sea que nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario para eliminar ese pacto, para disolver ese pacto, porque entendemos que nosotros no podemos perder la coherencia, y eso es un acto totalmente de incoherencia. Decir, mire, yo soy independiente, pero voy a entrar en un pacto. Ahora, ¿qué pasa? Que los partidos tradicionales están acostumbrados a buscársela dentro del campo político, y por eso es que luego de todo este proceso he dicho, no es solo resolver esta crisis ahora, desmontando este pacto de alianzas, sino que tenemos que transformar el sistema político, y nosotros estaremos presentando, no sé si después de mayo o antes de mayo, porque hay mucho por hacer, un proyecto de ley para que la Junta Central Electoral le deje de dar recursos a los partidos políticos.
nosotros entendemos que no es justo que el gobierno intervenga en los partidos políticos dándoles recursos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los partidos, los partidos políticos reciben 600,000 pesos al mes, 500,000 pesos al mes, hay partidos que reciben millones de pesos al mes, y a cambio de qué, a cambio de nada, a cambio de nada. Entonces, así vamos a empezar a desmontar, porque hoy por hoy tenemos 20 y pico de partidos emergentes, como le dice, yo le digo partidos bisagra, que lo único que hacen es esperar 2 o 3 meses antes de las elecciones para buscársela. Bueno, ¿cuánto tú me vas a dar para yo apoyarte? ¿Qué carguito tú me vas a dar? ¿Cómo vamos a...? Incluso hay un famoso pacto ahora que se ha hecho entre uno que se fue del partido oficial y otro opositor, entre comillas, para dividirse el gobierno. Entonces, nosotros no podemos hablar de ese tipo de pactos tras bastidores, porque ¿qué es lo que pasa? Que el que sale más lesionado de todo eso es la democracia y el pueblo dominicano. Entonces, si nosotros le quitamos esos chelitos, van a desaparecer todos esos partiditos pequeños que no sirven de nada, que no sirven de absolutamente nada. Quedarán 2 o 3 partidos grandes, fortalecidos, que tendrán que buscar recursos de sus aláteres, de sus adeptos, de personas que apoyen sus iniciativas, y entonces se van a, claro, entonces se van a ver en la obligación de hacer ¿qué? De cumplir, porque si ustedes aquí en la emisora de radio hacen cosas que son desagradables al mundo, y lo puedo decir responsablemente nacional, me senté frente a él y yo he sido alguien totalmente transparente. Yo he mantenido este proyecto, el 70% de los recursos lo he puesto yo, y lo demás ha venido de 2 o 3 empresarios de afuera y de la gran diáspora dominicana de los Estados Unidos. Entonces, yo soy alguien que me ha entregado en cuerpo y en alma porque yo creo y confío en este proyecto. Y yo llegué a un momento y dije, viendo que era una conversación de lo más amena, con un gran líder nacional, y digo yo, señores, es el momento de sacar la cara y trabajar desinteresadamente por mi país. Y ese hombre se ha parado, levanta la mano y dice, no, espérate, yo no trabajo desinteresadamente, a mí hay que buscarme lo mío. Que alante de 2 o 3 gente digo, pero ¿y qué es esto, señores? Y eso es lo que pasa aquí en la República Dominicana. Esa es la política, y así es la República Dominicana, esa es la política, y así es como tú mencionaste, volviendo al comentario tuyo anteriormente, que han desnaturalizado el proceso completamente, y hay que retomar, volver a lo básico, los valores tradicionales de aquí. Así es. Una de las cosas que más la gente ha considerado en cuanto a su... podríamos decir, usted dice que no son promesas de campaña, que usted no promete. Propuestas. Son propuestas. Sí, usted dice cosas con las que va a trabajar. Y justamente que hace unos días el presidente del Instituto Duartiano estaba hablando sobre la debilidad en lo que es la política migratoria de la República Dominicana, que no tenemos realmente... no podemos decir que hay leyes migratorias que protejan a la República Dominicana, o que tenemos una frontera protegida, o que tenemos una frontera que sabemos y estamos controlando entrada y salida. Y no solo hablamos de nacionales haitianos, que son nuestros vecinos, sino hablamos de personas de todas partes del mundo que vienen aquí, viven aquí, residen aquí. Quizás aún con todo el plan de regularización que se hizo, todavía no vemos realmente unas leyes migratorias fuertes para la República Dominicana. Dentro de esas propuestas que ya hemos escuchado anteriormente suyas, ¿cuáles son esas medidas que tomaría Ramfis Domínguez Trujillo de llegar a la presidencia de la República Dominicana? ¿Cómo trabajaría con el tema de la migración y el problema migratorio que tenemos ahora mismo con los nacionales haitianos, en donde tenemos una frontera que siempre se ha criticado que no es una frontera? Son un montón de puertas con policías ahí. Bueno, mira, a mí no me gusta que me cuenten nada. Yo fui a la frontera el 25 de febrero de este año. Me dirigí, empecé por Pedernales y llegamos hasta Dajabón, justamente para poder apreciar las condiciones limítrofes de la República Dominicana. Y les debo decir que salí 20 veces más preocupado de lo que yo llegué. Sí, usted dijo que vio que le estaban tirando piedras a unos oficiales. A unos oficiales, unos guardias. Y ellos con el fusil abajo, esas palabras. Pero desastroso. Encima de eso no vi un solo dron. Y encima de eso nosotros corrimos la carretera, que no se lo recomiendo, de Hondo Valle hasta, o mejor dicho, de Jimaní hasta Hondo Valle, donde es una carretera sumamente peligrosa, sin retén, sin nada. Pero en ese recorrer nosotros nos encontramos puntos tan débiles donde entraban y salían los haitianos. Como si nada. Incluso yo entré en Haití en 3 ocasiones. Yo estuve, y escúcheme la expresión porque es una palabra feísima, pero así es que le llaman a los mojones limítrofes.
que la gente dice, no, pero hay otra parte. Digo, no, eso es lo que es la palabra oficial. Es la palabra, pero debemos aclarar que se le ha dado un significado pueblerino a esta palabra mencionada. No, es que es coloquial. Y se le ha colocado a una materia de desecho que no lo lleva. Que no lo lleva. Simplemente No, esto lo que significa es un muro, Correcto. muro de concreto Correcto. establecido para limitar una área. Eso pasa con la palabra Así de mismo. penco, Así que mismo. tiene un significado coloquial y tiene un significado real. Así mismo es, pero nosotros entramos en varias ocasiones. Entonces, el tema Haití preocupa muchísimo. Nosotros tenemos más de 3 millones de haitianos asentados de manera irregular que consumen el 12.5% del presupuesto nacional, es decir, 2.100 millones de dólares todos los años y 148 millones de dólares solamente en alimentación. Pero ¿y el plan de regularización? Muy cómo le sencillo, parece? mira. No, pero es que el plan de regularización incluso estuvo mal hecho, porque a esos documentados hoy por hoy no les correspondía la nacionalidad haitiana, digo dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido varios cambios constitucionales en materia de ciudadanía. El principal es el del 29, donde cambió del jus sanguinis al jus solis, que decían a cualquier persona nacida aquí en la República Dominicana adquiría la nacionalidad, pero ponía dos condiciones. Una, el tema del diplomático, que un diplomático puede nacer su hijo en cualquier parte del mundo, sigue siendo de su país de origen, y otro de la palabra en tránsito, pero que en ese momento, en 1929, se utilizaba el francés para las negociaciones diplomáticas. El sentimiento que va detrás de esa palabra tránsito significa literalmente una persona que está en tránsito o una persona con un asentamiento migratorio ilegal, lo cual dice que temporal. Entonces, del 29 al 2010, cuando se vuelve a adquirir o asumir el jus sanguinis, ellos están alegando que a todas esas personas le corresponde la nacionalidad dominicana. No es así. Nosotros nunca debimos de empezar a documentar a esas personas porque no eran personas legales de aquí. La única manera es que hayan tenido un padre dominicano, porque por medio del jus sanguinis, después de la Constitución de Moca de 1854, que decía que los dos padres tenían que ser dominicanos, ahora es solamente un papá que tiene que ser dominicano o una mamá que tiene que ser dominicana para adquirir la nacionalidad dominicana. Entonces, ese proceso de regularización nosotros lo vamos a revisar y vamos a destituir a aquellas personas que hayan adquirido eso de manera ilegal o contrario o en contravención con las leyes de acá. Y la inversión millonaria que hizo el Estado para eso. No. Porque ahí hubo una inversión bastante Pero muy cuantiosa. Y yo le digo algo, señores, desde nosotros del 1942 tenemos una ley muy importante y fuimos de los primeros países del mundo de tener una ley de naturalización que dice que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede venir a República Dominicana y hacerse dominicano, pero sometiéndose al rigor de esa ley. Entonces, ¿por qué obviar una de las leyes de nosotros para documentar a la gente al vapor? Eso no puede proceder. Pero cuando nosotros lleguemos, vamos a empezar un proceso de repatriación de todos los nacionales haitianos asentados aquí de manera ilegal. Lo vamos a sacar respetando sus derechos como seres humanos que son, pero lo vamos a sacar toditos. ¿Y qué vamos a hacer entonces con la ONU? Porque incluso cuando se hizo el plan de regularización, se lanzó allá que República Dominicana era un país racista. Hemos sido considerados racistas en diversas ocasiones, xenófobos, y que incluso se estaban violentando los derechos humanos. Esto es algo que se dijo en la Organización de las Naciones Unidas, en donde se ponía a la República Dominicana como un país racista por el tema del plan de regularización, porque se decía que había muchos haitianos que habían nacido, o que eran hijos de haitianos que habían nacido en la República Dominicana, que quedaban fuera y se quedaban entonces sin ninguna nacionalidad, porque ni nacieron allá, nacieron aquí, ni son de allá, ni son de aquí. Y entonces ahí, siempre que en República Dominicana se quiere hablar de un tema de frontera, de un tema de nacionalización o de naturalización, siempre se ha considerado a la República Dominicana como un país hemos sido racista. muy criticados. Y de hecho, por ejemplo, en países como los Estados Unidos, se le comenta a los nacionales dominicanos, no sé si a Georgina le pasó, pero por ejemplo a mí me tocó escuchar un comentario de que sí, los dominicanos son racistas porque ustedes tratan muy mal a los haitianos, porque ustedes están en el mismo territorio y no los quieren en su país y no les dan documentación. Sí, muy entonces, no tiene miedo Rafi Trujillo a que en la ONU también le manden su rafagazo. Yo le voy a decir a la gente de la ONU que si ellos quieren imponer una política migratoria, que se unan todos y que pueden crear su propio país, y a ellos van a imponer lo que ellos, su criterio, como ellos les dé la gana. Pero es una falta de responsabilidad. Mire, yo llegué a Colombia hace algunos meses a una entrevista que me hicieron
con una periodista muy reconocida de allá. Y yo me siento en la silla, una señora muy elegante, muy simpática. Cuando yo me siento en la silla me dice, usted no me cae bien ya en la entrada, usted no me cae bien. Yo le estoy haciendo una entrevista. No, pero así mismito. Digo yo, ¿y qué fue? Digo, lo que usted está haciendo en su país y lo que usted está diciendo en su postura migratoria, pero así mismito, pero señalándome de todo. Y yo, ándala. Pero esto fue en vivo. No, eso fue antes, Así fue que empezamos. Pero es que ella es una profesional. Sí, excelente. Una profesional excelente. Mira, ahí empezamos nosotros la entrevista y ella me hace el planteamiento. Yo le respondo como le respondo a todo el mundo y le digo, mire, esto no es un asunto de racismo, de hecho yo tengo familia haitiana, yo lo he dicho, pero yo no soy ni anti-haitiano, ni racista, ni xenófobo. Lo que yo soy 1000 pro dominicano. Ahora, si nosotros tuviésemos 11 millones de dominicanos viviendo bien, comiendo bien, educándose bien, con salud bien, buena, yo digo, vamos a ayudar al país vecino. Pero yo tengo la obligación de atender a los míos primero. Y yo le enseñé fotos durante la entrevista y todo. Mira, al final de esa entrevista, ella me agarra y me dice, mire, señor Ramfi, me gustaría que usted me deje su dirección. Digo, mira, me la gané, qué chulo, me va a dar una cartilla. Digo yo, ¿y por qué? Dice, no, es porque yo quiero poner los primeros bloques para el muro. Entonces Ramfi viene también con una política de muro. No, yo fui el primero que vine con esa política. La idea del muro, vengo yo arrastrando eso hace muchísimo No, porque tiempo. si hablamos de muro, conocemos lo que se habló a nivel internacional en los Estados Unidos y lo que le trajo como consecuencia a Donald Trump, lo de proponer hacer un muro entre México y los Estados Unidos. Pero por eso justamente que los Estados Unidos nos van a apoyar en esa política. Yo le he conversado con ellos y le he dicho, mira, ¿cuál es tu política? Voy a hacer esto y esto y te voy a construir un muro. Y me dijeron, te apoyamos. Porque la realidad es que, señores, el muro es bíblico. Es bíblico desde los tiempos de bíblico, nosotros, el Jericó, ya nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hablar nosotros de que el muro no se puede? Señores, el muro pone orden y disciplina, que es lo que quiere la gente. Entonces, vamos a poner la entrada. Ellos quieren venir, que saquen su visado de trabajo para venir a trabajar aquí. Vamos a poner una zona franca, un intercambio entre los dos países. Y vamos a decirle a los organismos internacionales, ayuden a Haití, pero inviertan en Haití. Manden todos los recursos para allá. Y vamos a ayudar al país completo que se logre reconstruir, porque entonces ellos, si el país estuviera bien, no tendrían la necesidad de venir para acá. Entonces no es un asunto que yo no quiero, no, señores, es un asunto de que orden y disciplina, nosotros aquí, ellos allá, y vamos a ayudarlos allá. Exacto. Qué bueno y reconfortante saber o escuchar que tenemos un aspirante a la presidencia con tal sentido tan dominicano. Aprovechando, Ramfis, y como última pregunta, el tema de la nacionalidad, de la regularización y de lo que son las ciudadanías, ¿cuál es, qué piensa Ramfis Domínguez Trujillo hacer con el artículo 20 de nuestra Constitución, ya que veo que tiene un muy buen manejo del tema migratorio? De hecho, yo tengo una especialidad en Derecho Migratorio, soy abogado. Y te tenía eso guardadito de sorpresa. Mira cómo lo tira así a la ligera. Y ya cuando estamos terminando. Como manejo también este tema, ¿cuál es su postura ante el artículo 20 de la Constitución Dominicana y algunas contradicciones adicionales que existen en nuestra Constitución en detrimento de su candidatura? O sea, contrario a sus ideales, a lo que usted propone y a lo que usted quiere. Mira, lo primero es que tú sabes que aquí las leyes se cumplen y sobre todo la Constitución, que se ha modificado 39 veces, 32 de las veces para imponer la reelección presidencial. En un solo artículo. Es increíble. Ahora, en cuanto al tema ese del artículo 20, yo siempre he dicho desde el principio, yo tengo viviendo aquí desde el 2002. Desde el 2002. Viviendo, o sea, residiendo normalmente. Claro, yo desde el 2002 tengo casa aquí. Y me he pasado la mayoría del tiempo aquí en República Dominicana. Entonces yo siempre he dicho y he mantenido que yo no tengo ningún tipo de contravención con el artículo 20. Esa es mi postura y yo siempre he dicho, incluso he dicho que eso fue un paquetico que tiró el gobierno simple y sencillamente para frenar la candidatura de Ramfis, contando de que al retirarse o vamos a decir, al no lanzarse diferentes medios económicos, empresarios y demás, apoyar la candidatura de Ramfis, la candidatura de Ramfis se iba a caer, porque una candidatura presidencial es muy costosa. Y tengo que decir que funcionó, porque yo tengo un paquetón de empresarios que me han dicho, mira, desde que a ti te certifiquen tal cosa. Ahora, yo lo he dicho desde el principio, no tengo ningún tipo de contravención con ese artículo. Ahora, quien sí tiene una contravención con ese artículo es Leonel Fernández,
que tiene su pasaporte norteamericano, que entregó su pasaporte en el 1996 al asumir la presidencia, que yo tengo esa documentación frente a Janet Rino, a la sazón directora del Departamento de Justicia, lo entregó durante esos 4 años, se lo devolvieron en el 2000 y volvió a hacer lo mismo en el 2004. Él nunca ha entregado un pasaporte que él adquirió. Sin embargo, Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces y ahora lo acaba de certificar como candidato presidencial. Entonces, pero más allá de eso, te voy a decir una cosa. Ese artículo yo lo considero, aclarando que yo no entro en contravención con ese artículo, yo lo considero discriminatorio, porque tú no puedes decir que todos los dominicanos nacidos aquí o nacidos fuera son igualmente dominicanos, y puedes decir, pero si tú eres dominicano, nacido en el exterior, tú tienes que hacer tal cosa, eso es condicionarle, claro, totalmente, entre otras cosas más, porque si a eso vamos, ese artículo 20 se promulgó en el 2010, lo cual dice que esos 10 años no entrarían en vigor hasta el 2021. O sea, hay un sinnúmero de contravenciones ahí en esas leyes, igual, porque aquí en la República Dominicana tenemos, diría yo, que un defecto con las leyes de nosotros, y es que le damos mucha vuelta y adornamos mucho. Incluso tenemos la contradicción que mucha gente ha señalado ahora con el tema de la candidatura, que si era precandidatura, que si no candidatura, que si me podía postular siendo candidato o precandidato, o que me podía ir, que si era transfugismo, que si no era transfugismo, porque nosotros hablamos claro. Es decir claramente, mira, si tú eres precandidato en un partido y pierdes, eres tránsfuga. Si tú te vas a otro partido, tan sencillo como eso, pero no, aquí es un adorno y una cosa que le ponen ahí para colorear la cosa que crea mucha palabrería. Ya lamentablemente llegamos al final del programa. De verdad que para nosotros ha sido un inmenso placer el estar aquí compartiendo escenario, que usted esté aquí en Trending Radio Show. Quiero darle de verdad las gracias en nombre de toda la directiva de Trending Radio Show, en nombre también de nosotros, el staff. De verdad ha sido todo un placer. Nos quedamos con muchísimas preguntas. Un honor para nosotros recibirlos. Nos quedamos con muchas preguntas. Todavía tenemos muchas preguntas que hacerle, pero lamentablemente el tiempo de radio es así. No, pero le invito entonces que vayan a la capital y vamos a hacer un programa allá cuando quieran, o si no, cuando yo venga aquí a Barahona, volvemos al programa, porque sí, de verdad que ha sido un inmenso claro. placer. Una segunda parte. Y esto es el comienzo, señores, ya me he comprometido, y ustedes para que lo tengan claro, a recorrer el país 3 veces de aquí a mayo. O sea que yo voy a estar aquí de nuevo cuando menos 3 veces más. No, se comunican con nosotros y hacemos la segunda parte de esta entrevista, porque nos quedamos con mucho para querer saber del tema. Quédese pendiente, pero sí quiero agradecerle a ustedes el espacio, la oportunidad, su profesionalismo, felicitarle por el programa, por la belleza de los estudios. De verdad que me he quedado boquiabierta porque he visto poco estudio, no en Barahona, en todo el país. Así, atención, con esta Roberto calidad. Lama. No, tengo que decirlo así, es la verdad, y hay que reconocerlo, de verdad que es un estudio preciosísimo. Yo me siento de verdad que en casa aquí con este arecito tan chulo, con todo lo último en tecnología, pero quiero agradecerle a ustedes y expresarle a todos los radioescuchas que estamos a las órdenes siempre. Voy a dar, si me permiten, las redes sociales mío, Sí, que adelante, es Ramfis D de dedo o de Domínguez y T de Trujillo, Ramfis DT, en Instagram, en Facebook, en Twitter, síganos por ahí y siempre a las órdenes por el número de teléfono que tenemos, que el WhatsApp de nosotros, que es el 849-225-2424, que aquí me están señalando, diciendo, acuérdate de decirlo, porque uno nunca está pendiente de decir esas cosas, pero ha sido un inmenso placer y contentísimo de estar aquí en Barahona. Ya papi me ha llamado como 20 veces, ¿cómo está la cosa? Mándame fotos. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, señor Rafael Domínguez Trujillo. Así es, oíste papi. Esto fue todo por hoy. Volvemos el próximo sábado.